Hola, profe, buen día. Ahí te ¿Qué tal, comparto María? para mostrarte, Dale. ¿se ve ahí? Está cargando. Ahí va. Sí. Tenía una duda con el tema de la convención de signos. Sí. Cuando yo, por ejemplo, hice una sección acá a 2 metros y, Sí. por ejemplo, quiero sacar en corte. Sí. ¿Cómo tomaría, o sea, porque yo tenía entendido que, por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, si cortaba de este lado, me quedaba como las rosas, o sea, las direcciones de la normal, el Sí, 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 corte tal y el cual. momento. Sí. Entonces, como consideraba esto positivo, yo vea lo tomaba positivo, pero no estoy segura si es así, digamos. No, esto es una confusión muy común. Ya lo hablamos en la clase pasada y alguien lo preguntó en el foro. Igual Sí, está pero bien que la tengas porque trabajamos con dos convenciones distintas. Perdonen bien, la voz nasal que tengo, pero estoy muy congestionado. El- la cuestión es la siguiente. Cuando vos planteas el equilibrio de la sección, esa. Vos, en principio, lo que tenés que poner en evidencia son reacciones de vínculo internas, en este caso, que serían una perpendicular a la barra, que la llamamos corte, una en la dirección de la barra, que la llamamos normal, y el momento. Las tres, porque la barra es continua, digamos, articulada en ese lugar. claro, Entonces, en principio uno pone esas tres reacciones. Y después hace equilibrio de la barra y las encuentra, ¿sí? Como sea que den. ¿Sí? Si vos después haces sumatoria de fuerzas para arriba, las dos BA y B, el corte que tenés indicado allí, se restarán porque están las dos para abajo, digamos. Cuando vas en la claro, convención de sumas para el equilibrio, cuando lo tratás como fuerzas, entonces sí, allí la convención la pones vos la que vos quieras. Entonces vos decís, bueno, si yo sumo para arriba, esas dos restan, si sumo para abajo, esas dos suman y listo. O sea, no hay, no hay, no perfecto, hay, no hay- ¿sí? Ahora, si vos sí, querés decir, ese esfuerzo que está allí, nosotros fíjate que cuando hablamos de los esfuerzos internos, no los ponemos en cualquier dirección, en principio. ¿Sí? Eso, la restricción que tienen las barras es la restricción de desplazamiento, no en esta dirección, en la dirección de la barra, en la dirección perpendicular, sino en cualquiera. O sea que podríamos poner dos direcciones inclinadas cualquiera. ¿Por qué elegimos esas dos? Porque esas dos son las que después nos sirven para tratar los esfuerzos internos. Entonces, una vez que determinaste ese set de fuerzas, ese set de elementos que te garantizan el equilibrio de la sección, en este caso esas tres rosaditas, eh, nos vamos a la convención de esfuerzos. Entonces, ahora bien, si el esfuerzo de corte finalmente te quedó para abajo, entonces significa que como estás en un extremo derecho, tomás la convención como está allí, entonces ese corte es positivo. ¿Sí? bien, ¿Sí? No es tanto. sí, Pensemos ahí, saquemos de contexto la siguiente cuestión. En todo caso, esas son fuerzas. Las fuerzas van para arriba, para abajo, que es el signo para arriba y para abajo lo pone uno. ¿Sí? bien, sí, Después, la convención que nosotros usamos para los esfuerzos es esa, explícitamente esa que está allí. Entonces, cuando vas a hacer el corte y pones en evidencia las cosas, ¿qué es lo que conviene? En principio, conviene ponerlos en la dirección de los positivos para ese extremo, como lo pusiste vos. Ahí vos bien, tomaste un extremo derecho y lo pusiste tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces la sumatoria de fuerzas, vos fíjate que ahí el corte te va, si fuese solamente eso lo que hay, el corte te va a tener que dar invertido para que haya equilibrio. ¿Sí? Porque si A va claro, para abajo, B va a tener que ir para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hagas la suma, B te va a quedar negativo al final, porque tu suposición inicial es opuesta a la realidad. Y ese bien, negativo a su vez va a coincidir con la convención de signos final, ¿sí? Porque te va a quedar para arriba. O sea, si vos, es lo mismo que hacíamos en reticulado, digamos, si uno presupone las direcciones para arrancar a partir de los positivos de la convención, después si me dan inverso ya sé que son negativos y no me preocupo, digamos, no me tengo que poner a volver a la convención para ver si dan o no dan. En todo caso, si bien, eso se te hace mucho lío, ponelos para donde vos quieras, resolver el equilibrio como lo venís haciendo siempre, y una vez que lo sí, resolviste, te vas a la convención y te fijas qué corresponde, si es positivo o negativo, y listo. perfecto. Te hago una pregunta. ¿Y ese cuando me da negativo, cómo lo grafico yo? ¿Para arriba o para abajo? No, lo graficás en la dirección que corresponda. Si va para arriba, si va para abajo, va para abajo. Entonces, ¿qué me cambia? O sea, eso es una verificación que hago nada más, porque después en el gráfico me da igual y yo hago sumatoria de fuerzas verticales igual que Tal cual. antes. No, hay dos cosas distintas. Cuando haces equilibrio de la sección, lo haces como lo venís haciendo siempre. Eso no cambia Sí, absolutamente nada. Lo único que hay acá es que nosotros cuando describimos esas reacciones que vos tenés allí en forma de esfuerzos, por eso yo pongo siempre fuerza no es lo mismo que esfuerzo, cuando la describimos en forma de esfuerzo interno, entonces allí nos quedamos siempre con la convención que está dibujadita ahí arriba que tiene Micaela.
¿sí? Hay que mirar dónde está la fibra de referencia, en principio, para sacar, digamos, la mística de esto. Si vos hicieras un corte, no pusieras la fibra de referencia en ningún lado, que si vos no pones la fibra de referencia, no podés usar la convención que tenés arriba, porque no sabés qué es el positivo y qué es el negativo, porque depende de dónde está la fibra, si está arriba o está abajo. Vos podrías resolver esa sección haciendo un corte y resolviendo el equilibrio, sin poner la fibra de referencia en ninguna parte. Después podrías poner la fibra de referencia y decir, ok, con la fibra de referencia puesta en este lugar, la convención de esfuerzo que corresponde es esta, entonces el esfuerzo de corte es positivo, el esfuerzo de axil es negativo, el esfuerzo de momento, el de flexión será positivo, negativo, lo que sea. ¿Sí? La convención de signos de los esfuerzos, agréguensela después, digamos, el signo final del esfuerzo, agréguenlo cuando ya sepan la dirección que tiene, efectivamente, y compárenlo con la convención. Eso va a ser lo más fácil. ¿Sí? Si no le agreguen el signo del esfuerzo cuando vayan a hacer sumatoria de fuerzas. Encima suenan parecidos, pero bueno, es así. O sea, cuando hacen suma de fuerzas o equilibrio de la sección, háganlo como lo vienen haciendo siempre. Si va para arriba y suman para arriba, suma, si va para abajo y va para abajo, resta, listo. O sea, no hay... Te No vuelvo a hay... preguntar, Jorge, porque esto también, yo con ello no me queda claro. No, sí, Eh, dale. o sea que yo si me dan el signo negativo, hago la flechita para arriba cuando doy el resultado y listo. En este caso sí, porque ella puso la flecha para abajo como indicando Claro, que es sí, cuando en el resultado. claro, o sea, Claro. y de todas maneras, también para fijar ideas, fíjense que la convención tiene distintas direcciones arriba, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Sí, ¿Y eso por qué? Porque la convención es un cachito de barra, un cachito de sección, de pedacito de algo, y eso también tiene que respetar el equilibrio. Entonces, por eso yo de un lado el corte tiene que ser positivo, y del otro, o sea, tiene que ser para arriba, sacamos el positivo, tiene que ser para arriba, y del otro lado tiene que ser para abajo, porque si no hay otras cosas en el medio, no habría equilibrio de esos dos esfuerzos. ¿Sí? Por eso son claro, distintos de un lado y del otro, y no son los dos iguales. Cuando nosotros sumamos fuerza, sumamos siempre en una misma dirección. Entonces, sumamos o para arriba o para abajo. Fíjate que si tomáramos los esfuerzos, es decir, ¿para qué lado suman los esfuerzos? No, los esfuerzos no juegan por ese camino. Si los esfuerzos tienen que garantizar un equilibrio entre sí. Entonces, por eso tenemos de un lado, para que yo, el axil de un lado para la derecha y del otro lado para la izquierda. ¿Sí? Porque tenemos que garantizar ese cachito esté en equilibrio. Por eso son distintos según el lado que miro. Por eso es importante poner la fibra de referencia, porque la fibra de referencia me indica que, sobre todo para el corte y para el momento, cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo. ¿Sí? El axil no importa, porque está en la barra, pero es la dirección de la barra, pero los otros dos sí es importante saber cuál es cuál. Entonces, recomendación, si esto se les complica, hagan la sección, pongan los esfuerzos en la dirección que ustedes quieran. En principio les convendría, ya si tienen la fibra de referencia en su lugar, ponerlos en la dirección de los positivos de los esfuerzos, dibujarlos en esa dirección, no con su signo. O sea, si el positivo de los esfuerzos internos es para abajo, bueno, lo dibujo para abajo. Y después cuando voy a hacer bien, la suma de fuerzas, la sumo en la dirección que yo quiera. O sea, si yo quiero sumar para arriba, esa que está para abajo restará, y si yo sumo para abajo, esa que está para abajo sumará. ¿Sí? Resuelvo el esquema, y una vez que tengo las direcciones reales, no las que yo supuse, las reales, allí las voy a volver a comparar con la dirección, con los positivos de los esfuerzos, para saber que sí, no, efectivamente tenía. La ventaja de arrancar poniéndolos en la dirección de los positivos es que yo ya sé a través de la ecuación de equilibrio que si me dan negativo ya sé que va a ser negativo, porque es inverso al positivo. ¿Sí? Entonces claro. ya lo tengo resuelto. Lo mismo que pasaba cuando trabajamos con reticulado. Reticulado, ¿por qué hacemos siempre los nudos con los esfuerzos salientes? Porque eso es tracción en las barras y tracción es positivo en la categoría de esfuerzo. Entonces, cuando yo digo, bueno, si es un esfuerzo positivo, yo sé que es un esfuerzo de tracción. Entonces, si me da al revés, ya sé que es negativo, ya sé que es compresión. Es como que le saco un poco más el jugo. Como tengo que decidir, elijo inteligentemente para no tener que andar volviendo a revisar cada vez. Si se les complica hacerlo, de vuelta, lo ponen en la dirección que ustedes quieran y después comparan con la convención una vez que ya hicieron el equilibrio de la partecita. Perfecto. Gracias, profe. No, nada. Esto pregúntenlo todas las veces, o sea, no se sientan vergüenza ni pudor de preguntar esto, porque estas son cosas que cuestan porque trabajamos de a dos convenciones en paralelo. Es como que primero trabajo con una, después trabajo con la otra, entonces sáquense las dudas porque yo entiendo que es problemático, todos tuvimos problemas con esto cuando lo vimos. Entonces, no se preocupen por eso. Paulina, vamos con vos. Ahí te comparto para Dale. consultarte sobre algo de la teoría. En cuanto a lo que es digamos, las cargas
tanto la que es como triangular, digamos, como la trapezoidal, que se dan en los dos casos. Sí, Cuando tenemos que poner la pendiente, digamos, para sí. la función, ¿no? Ujú. ¿Depende del lado que esté o siempre van los mismos signos? Como que eso me confundió hoy un poco. Decir, en un caso... En realidad, luego lo que estás queriendo hacer es definir la función de la carga, ¿sí? Claro. Esto ya es medio independiente de que si la carga es triangular o si es trapecial o lo que sea. En realidad vos lo que decís, bueno, yo voy a arrancar desde el extremo izquierdo, normalmente, y me muevo hacia la derecha, ¿sí? Ese es el camino generalmente que seguimos, con la fibra de referencia por el lado de abajo. Si tenés una columna, tenés que girar la cabeza o darte vuelta a la columna para poder estudiarla, digamos. Pero Claro. siempre arranco desde un punto a la izquierda y me voy moviendo hacia la derecha. Y en esa descripción, en ese movimiento, tengo que describir qué pasa con la carga, por ejemplo, en este caso. En este caso, la pendiente depende si hace crecer la carga distribuida o si la hace decrecer. O sea, si la hace crecer es una función lineal con pendiente positiva. Si la hace decrecer es una función lineal con pendiente negativa. ¿Sí? No, eso ya es mirar y decir, bueno, ¿cuál es la función de esta recta? ¿Sí? No tiene ninguna cosa tan inherente a estructura. Digamos. De última, si quieren, lo vemos así para practicar, pero no es una cosa de nuestra disciplina, algo que traemos de análisis de funciones. Digamos. Lo deben haber visto en matemáticas, supongo. O en el colegio, digamos, un poco más atrás. Bien, bien, porque para los gráficos después me confundía, no sabía si mantenerlo negativo como era antes con la otra o digamos... Sí, tengan en cuenta que la función corte, cuando se van a trabajar con las integrales y las derivadas, la función corte es menos, paréntesis, la carga distribuida. ¿Sí? La función de la carga distribuida. Entonces, si la función de la carga distribuida fuera decreciente, acá, la que tenemos acá es creciente. O sea, el triángulo, la carga va aumentando a medida que va transcurriendo la viga, digamos, y me voy moviendo. Sí. Ahora, si el triángulo estuviera para el otro lado, la función sería decreciente. Entonces ahí tendríamos que la carga distribuida tendría una pendiente negativa y ese menos queda dentro del paréntesis y el menos de afuera sigue estando. ¿Sí? Cuando nosotros decimos menos Q, es menos y adentro de eso va la carga distribuida. O sea que si Q es negativa, el signo menos también queda ahí. ¿Sí? No es que a veces está, a veces no está. O sea, yo lo que les recomiendo con esto es describan la carga distribuida con la función que le corresponda, ¿sí? Y después, cuando vayan a hacer la integral, pongan el menos, paréntesis, y la carga distribuida tal cual está metida ahí adentro. Y después, si ya se tienen que hacer menos por más, lo que sea, lo transfieren directamente. ¿Sí? Porque por allí, si no, a veces se confunde que el signo menos es por la pendiente. El signo menos que está con el corte no es el de la pendiente de la carga distribuida. Es una consecuencia de que las cargas hacia abajo lo hacen decrecer. Nada más, hacen decrecer el esfuerzo de corte, nada más que eso. Bien, claro, es como parte, digamos. Ese menos. Exacto, sí, no es eso, digamos, es como un signo que se agrega pues, a lo que ya habías resuelto a partir de la carga distribuida. Bien, bien, bien. Bien, era más que nada eso para como sacarme un poco la confusión. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, Adrián, vamos con vos entonces. Quería consultarte una cosa. Sí. Cuando se plantean en reticulado en un nudo las fuerzas salientes para saber si está traccionado o comprimido según el signo que dé. Sí. Si, por ejemplo, ese nudo es un apoyo, Sí. las fuerzas que dieron en el análisis general se ponen en el sentido que dieron, no salientes, sino que si esas fuerzas entraban o eran negativas, se ponen como estaban. Acá hay dos cuestiones. Nosotros, la de las fuerzas salientes son los esfuerzos de las barras. Ah, sí. No las reacciones de vínculo. Una vez que nosotros resolvimos las reacciones de vínculo no van a ser tracción-compresión. Son como, cuando uno encuentra las reacciones de vínculo, es básicamente determinar dónde están los apoyos, cuáles son las fuerzas que equilibran a las otras fuerzas que están actuando externas. Entonces vos encontrás un sistema externo, fuerzas externas y reacciones de vínculo, que están en equilibrio, o sea, dentro de esa chapa. ¿Sí? Y luego las tratamos como eso, como si fueran fuerzas que están actuando de afuera. Lo que hacemos a continuación es decimos, aíslo un nudo, hago una sección, pongo en evidencia los esfuerzos de las barras que corté o del nudo que aislé. ¿Sí? Entonces, esos esfuerzos son los que yo los pongo siempre salientes. Ah, bueno, está bien. De manera tal de que ya si son salientes, sé que son, si me dan positivos, sé que van a ser de tracción, porque saliente es igual a tracción en la barra, y si me dan entrantes, que son compresión en la barra. Pero de ninguna manera le cambio el signo, la dirección a las reacciones de vínculo. Eso es lo que me dio, es lo que me garantiza el equilibrio. Si las invierto, no voy a tener equilibrio. ¿Sí? Lo comprobé probándolo, pero no había escuchado
como siempre escucho que se planteaban salientes, pensé que esas también, y tuve que probar. Sí, ¿Viste? eso está bien. De todas maneras, las reacciones de vínculo, esto, como en todos los casos, vos podés plantearla para donde vos quieras. Las reacciones de vínculo uno las plantea generalmente por costumbre, yo lo hago, por ejemplo, las verticales todas para arriba, las horizontales todas para la derecha, Sí. entonces ya no me preocupo por eso. Ya sé que si me dan con signo cambiado significa que alguna está al revés de esta hipótesis que yo hice inicial. Cuando uno hace el planteo de los esfuerzos de las barras es igual. Uno podría suponerlos variados, algunos para adentro, otros entrantes, otros salientes. La cuestión es que si los planteo de esa manera, no me resulta, cuando hago la cuenta, después si a mí me da negativo, pero yo lo había planteado entrante, entonces en realidad es saliente. Entonces ese negativo a mí no me significa nada. O sea, tengo que después volver a ver la convención de signos, de los esfuerzos, en este caso los esfuerzos de axiles. En cambio, si yo lo dibujo todos salientes, a los esfuerzos de las barras, ya sé que estoy empezando planteando la hipótesis de positivo de acuerdo a los esfuerzos. Entonces, si me da negativo, ya sé que el esfuerzo también va a ser negativo. Es como que el signo se arrastra. Entonces me sirve para no tener que ir y volver a la convención. Nada más. Lo mismo que planteamos hace un ratito cuando hacíamos una sección de una viga. Si yo planteo los esfuerzos, el corte, el axil y el esfuerzo de flexión en la dirección de los positivos que corresponden a la convención en ese punto, entonces ya sé que si se invierten, cuando hago el equilibrio, porque podrán invertirse o no, si se invierten ya sé que van a ser negativos, entonces no me tengo que volver a la convención otra vez a hacer un doble chequeo, porque ya lo tengo resuelto. El signo que me da la ecuación de equilibrio es el signo del esfuerzo directamente. ¿Sí? Por eso lo planteamos así. Adrián, no sé si estabas hablando, pero estabas en mudo, así que no te escuché. Te había agradecido. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Bien, Jorge, sigamos con vos. Buen día, profe. Le hago una ¿Qué tal? consulta. Sí. En la última parte de esfuerzos internos, yo veía que si el corte era lineal, si no me equivoco, el momento era una cuadrática. Tal cual. No me termina de quedar claro cómo es para averiguar el tema de si la cuadrática era, digamos, como una pancita hacia adentro o hacia afuera, cuando había que Bien. marcarlo. Perfecto. Bien, es más fácil si lo dibujamos. En la forma de analizarlo, si vos entendiste lo que viene de la carga distribuida del corte, ¿sí? Cuando yo entiendo las pendientes del corte, que lo que vimos en la clase pasada, tal vez, del ejemplo este con la carga triangular, cómo es la pendiente de un lado y otro. Bueno, para del corte a la carga distribuida es literalmente el mismo análisis. Solamente que ahora es el corte el que es la pendiente del diagrama que sigue. Entonces, yo puedo ir viendo las pendientes del diagrama de flexión a través de los signos y los valores del diagrama de corte. ¿Sí? Esa es la manera. Ahora lo vemos. Y yo lo hacía como con un corte, digamos, en el medio de la barra para ir viendo. Sí, Pero me eso suena como para complicado. empezar está bien, pero después ya la idea es que avancen un poco más y vayan relacionando los diagramas entre sí, porque de hecho están relacionados. O sea, de hecho, así como el diagrama de corte está relacionado de manera funcional con las cargas, directamente con la carga distribuida o no distribuida, el diagrama de flexión está relacionado de manera funcional con el diagrama de corte. Entonces uno, por allí, para trazar el diagrama de flexión, se puede servir de esa relación funcional. Vamos a hacer un ejemplo bien fácil y después por ahí agregamos algunos más, un poquito más raros si quieren. Yo tengo aquí una barra, esta barra con sus condiciones de apoyo isostáticas, ¿sí? Podemos repetir el análisis, es una sola chapa, la chapa tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Acá tenemos 3 condiciones de vínculo, una por el vínculo doble, una por el vínculo simple, la condición geométrica en este caso, o sea que la condición cuantitativa está, la condición geométrica es que el vínculo simple no esté alineado con el punto del vínculo doble, se cumple, esto es isostático, puedo seguir jugando con la estructura. Si no lo sé, si no están seguros de esto, no les recomiendo que sigan, ¿sí? Para empezar. Vamos a ponerle una carga distribuida. O mejor vamos a empezar con uno más fácil, vamos a empezar con una carga puntual. Si le pongo una carga puntual acá, vamos a ponerle una carga de 2 kN. Puesta en el centro, ya sabemos que las reacciones de vínculo van a tener que ser 1 kN, por simetría, simplemente de la distribución de los apoyos y la carga vertical, y esta va a tener que ser 0,
¿Por qué? Por sumatoria de fuerzas horizontales es E. Entonces, allí ya tengo resuelta esa primera parte. Cuando me vengo a los diagramas, el diagrama de corte, fácil de trazar, subo, si lo recorro, perdón, voy a poner la fila de referencia, es la costumbre. Profe, perdón, una consulta. Sí. Si a nosotros nos toca algo así en el parcial, ¿tenemos que hacer todo el análisis, digamos, de sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y demás, para encontrar que es 1 y 1, o por simetría lo podemos poner directamente? Si es muy simple, como este que está acá, por simetría lo pueden hacer. ¿Sí? En el parcial yo no creo que les vaya a tocar una viga así. No, Normalmente van a tener probablemente una estructura un poquito más complicada, digamos, porque nuestro objetivo es avanzar en el análisis de estructura, digamos, no quedarnos con vigas y columnas solas, digamos. Perdón. Entonces, convención de positivos, corte para abajo de este lado, corte para arriba de este lado, los axiles siempre para afuera, y estos así. La flexión se dice que es de esta manera porque tracciona la fibra de referencia. O sea, si yo tuviera, si la barra fuera las dos fibras, la línea y la punteada, si yo le aplico un esfuerzo de flexión en esas direcciones, se estira la de abajo y se comprime la de arriba. Entonces se tracciona la fibra de referencia. Esto de tracción-compresión ya lo vamos a terminar de entender mejor cuando veamos las tensiones que se generan debido a los esfuerzos de flexión, que eso es lo que viene en la próxima parte. Todavía no lo vemos. Entonces, 1 kN para arriba, ¿sí? Porque tenemos esta fuerza de 1 kN, ¿sí? Sube 1, acá en el medio no hay nada, entonces, como acá no hay nada, acá me voy a servir de las relaciones funcionales, de paso las vamos practicando. La derivada del corte respecto de x es menos q de x, y acá estos son funciones, ¿sí? Esto no hay que olvidarse, cuando la carga distribuida va hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá, en este tramo, Q es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la pendiente del corte, B', si uno quiere, de X, ¿sí? Es igual a una constante. Perdón, es igual a 1. La pendiente del corte es 0. B' de X es igual a 0. Una función con pendiente 0, porque esta es igual a 0, ¿no? Es una constante. ¿Sí? Entonces, en todo este trecho, de acá hasta acá, primer punto singular, Entonces, sube de manera brusca, ¿sí? Porque acá no hay función, acá hay una cosa puntual que me hace cambiar la cosa. Entonces, en este pedacito no es función, es una cosa indeterminada, digamos, un salto brusco. Ustedes sabrán que cuando uno tiene una función, de paso les cuento, esto no se puede definir como función, ¿sí? Para que sea una función, nosotros tenemos que tener para cada valor de x un único valor de y. Para cada valor de la coordenada de la abscisa, necesitamos un único valor de ordenada. ¿Sí? Entonces, este salto vertical no es función. Todos los lugares donde haya cargas puntuales son indeterminaciones en las funciones. ¿Sí? Porque son saltos verticales justamente, no hay un único valor de esfuerzo en ese lugar. Decíamos, acá Q igual a 0, por lo tanto, B' igual a 0. Por lo tanto, esto es una función lineal. ¿Sí? Entonces, de aquí y hasta dónde, y hasta acá, que es donde tengo un cambio. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Entonces, me voy hasta ahí derechito. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tengo un salto brusco. Y lo trato igual que como usé el primero. Si acá voy recorriendo siempre de izquierda a derecha, ¿no? Observando la fibra de referencia. Si acá tuve un salto de 1 para acá voy a tener un salto de 2 para acá. ¿Sí? Entonces, salto 2. Ahora, ¿qué pasa en este trecho? Nada. Ese de 2 es por la carga puntual, ¿cierto? Exacto. El salto de 2 que tengo acá, esta cantidad es 2. La cantidad total. ¿Sí? Bajo 1 y otro. Digamos. Entonces acá estoy en menos 1, si uno quisiera. ¿Sí? ¿Qué pasa en este trecho de acá? Nada, porque Q es igual a 0. Entonces B' es igual a 0. Entonces la función es constante. ¿Sí? Entonces acá sigue derechito por acá. Tuque. Y por último cierra con esta misma que tengo acá. Fíjense que yo el recorrido, y esto es muy importante cuando lo hagan así, fíjense que fácil es dibujar un diagrama. Que yo el recorrido lo estoy haciendo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Por qué es importante respetar esto? Porque si los leo al revés, todas las cosas se van a tener que plantear al revés. Entonces, si yo arranco por este lado, ¿sí?
fíjense que esto es inverso a la convención positiva de signo. Entonces voy a tener que arrancar así. ¿Sí? El recorrido para allá va a ser constante, igual, porque acá vale la misma cosa que decíamos, la derivada es 0. ¿Sí? Acá la de 2 kN para abajo se va a ir para arriba, porque estoy yendo en el sentido inverso, y sucesivamente. ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando vayan a trazar los diagramas de esta manera. Esta manera es muy fácil para trazar los diagramas, es lo que esperamos que ustedes hagan, digamos, sin hacer muchas cuentas. Pero tengan cuidado que esto, decir, bueno, yo subo porque sube, bajo porque baja y tal, vale cuando lo hago de derecha-izquierda. Perdón, de izquierda-derecha. Si lo quiero hacer al revés, voy a tener que invertir ese trabajo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta sobre Sí, este caso? dale. El diagrama de esfuerzo axil, al no Sí. tener esfuerzos, o sea, Es 0. esfuerzo 0 en dirección a la barra, ¿se marca igual una línea sobre el Se marca diagrama? así. Si tuvieras que hacer los 3, se marca así. Ah, ok. Si lo estamos haciendo nosotros, fíjense que cuando trabajamos con una barra sola, como que lo desplegamos el diagrama de esta manera, y cuando trabajamos con pórticos solemos hacer el dibujito del pórtico y los diagramas sobre la propia estructura. Bueno, las barras donde no haya esfuerzo axil, le haces algo. ¿Sí? Ok. Alguna indicación que nos permita entender que vos sabés que ahí no hay nada. La indicación es esa, es un circulito alrededor de la barra que no tenga nada. Buenísimo. Es importante que las indiquen, no las dejen sin nada. Es buena la pregunta. No las dejen sin nada, porque por ahí agarran y dicen, bueno, yo tengo esta estructura así, no tiene fuerza axil, entonces no le dibujo nada. Y en realidad nosotros no sabemos si no dibujaron nada porque no sabían cómo hacerlo, o si no dibujaron nada porque no tiene esfuerzo. Entonces no lo dejen, o sea, sujeto a la interpretación del que lee. Márquenlo bien. ¿Sí? Y no hay dudas. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Profe, buena la una pregunta. Sí. Si la de 2 kN fuera como diagonal, ¿podríamos Sí. descomponerla y trabajar con eso? No, sí, no solo tendrías que descomponerlo. Ah, bien, bien. ¿Sí? Porque en realidad los esfuerzos, recuerden que los esfuerzos tienen estas direcciones. Unos son perpendiculares a la barra, otros son en la dirección de la barra y los de flexión. Entonces, si vos tenés la fuerza así inclinada, vas a tener que descomponerla para ver qué parte de la fuerza se va para el corte y qué parte de la fuerza se va para el axil. ¿Sí? No te Buenísimo. necesitas hacerlo, digamos, hacer la descomposición. ¿Y vas a tener esfuerzo normal en ese caso? En ese caso tendríamos esfuerzo normal. Ahora lo veremos. Entonces, ahora nos pasamos a la relación funcional de los esfuerzos axiles. Justo me llegó un mensaje, estoy medio mal porque no dormí bien, así que los esfuerzos de flexión respecto a los esfuerzos de corte. Así y así. Entonces, M', o sea, la derivada del momento respecto de X, es el corte de X. ¿Sí? Y esta derivada viene en valor y viene en signo, viene en todo. Entonces por eso los signos son tan importantes, determinarlos bien. Acá sabemos que es positivo, acá sabemos que es negativo. ¿Sí? Porque para arriba pusimos positivo, para abajo negativo. Entonces, cuando voy a arrancar el diagrama de momento lo charlamos en la clase pasada, los positivos se dibujan para abajo. ¿Sí? ¿Por qué se dibujan para abajo? Porque nos da una idea de la concavidad de la deformación. Profe, perdón, entonces, Sí. momento sería la integral del corte, podríamos decir. Exactamente. Ah, Sí, está escrito por allí en algún lado. O sea, si por la eso es derivada que del cuando es momento del lineal el corte, corte, es cuadrático el momento. tal cual, exactamente. Y de hecho acá nos va a pasar la misma relación. Fíjate que acá el momento arranca con un corte positivo. ¿Sí? Con este. ¿Sí? El momento en este punto, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. Cero. Lo mismo pasa en este. ¿Sí? Son extremos. Siempre que haya vínculos va a ser 0 el momento. Si No. arranca en un vínculo. Cuidado con esto. El momento es 0 cuando el giro está permitido. ¿Sí? Eso es el concepto con el que se tienen que ustedes quedar. Si el giro puede ocurrir, entonces el momento es 0, porque el momento es el esfuerzo que se opone al giro. ¿No? O sea, en este momento, ahora nos tenemos que empezar a
a hacernos a la idea de que los esfuerzos aparecen como una resistencia a un tipo de movimiento. Si el giro está permitido, por ejemplo en una articulación, el momento nunca puede tener otro valor que no sea 0. ¿Por qué? Porque el giro justamente en ese lugar está permitido, no hay nada que resista al giro. Bueno, en este caso, este tipo de vínculos permiten la rotación, ¿sí? Lo que esos vínculos no permiten son los desplazamientos, en este caso en 2 direcciones y en este caso en una sola. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vínculo, tengo un extremo libre, ¿sí? Fíjense que esto está de todas maneras detallado al final, hay como casos particulares, yo se lo escribí a propósito para que lo vayan a ver. Si yo tengo un extremo libre, ¿sí? El extremo libre, ¿qué es un extremo libre? Es un pedazo de la estructura para el cual después no hay más nada acá. Entonces, el giro, no hay nada que me genere resistencia en este lugar. ¿Sí? Si esta cosa quiere girar así, o sea, yo tengo una línea vertical de referencia, esta, y la viga quiere girar de esta manera, no hay más material de este lado que impida que la sección, esta sección que tengo acá, rote respecto de la vertical. ¿Sí? No es lo mismo en un punto intermedio. En un punto intermedio hay material. Entonces, una sección respecto de la otra tiene resistencia porque hay uniones atómicas, hay cuestiones físicas que impiden que una sección, o que van a tratar de impedir que una sección cambie de posición. Pero cuando estoy en un extremo, en ese extremo, las cosas, salvo que tengan alguna vinculación externa, que eso lo limite, las cosas pueden girar y en principio pueden desplazarse. En este caso, los desplazamientos están restrictos a través del vínculo doble, pero los giros no. ¿Sí? Entonces, en ese lugar, como el giro puede ocurrir, o sea, es un movimiento que puede pasar, entonces el esfuerzo de flexión, en este punto, tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Porque el giro puede ocurrir, está permitido. ¿Sí? Es como la puerta. Ustedes, siempre que tengan esa duda, piensen en las bisagras de la puerta de su casa. ¿Sí? La puerta está enganchada a la pared, o sea que no se puede caer, nada. Lo único que puede hacer la puerta es rotar alrededor de su eje, de las bisagras. Entonces, cuando yo abro la puerta no se opone a que yo la abra, ¿sí? Salvo que tenga algún martillo o alguna cosa arriba. Pero una puerta común, yo la abro, la puerta se abre. No tiene ninguna resistencia. Bueno, acá en este punto, específicamente en este punto, pasa literalmente eso. No hay ninguna resistencia a la rotación. Entonces, en este punto, como ya para ir sabiendo qué es lo que va a pasar, es exactamente el mismo análisis. ¿Sí? Cuando me vengo acá, solamente está restricto un desplazamiento, la rotación está permitida. Entonces, como la rotación está permitida, entonces yo ya sé, antes de empezar el diagrama, que tanto en este punto como en este punto, los momentos tienen que ser 0. O sea, ya sé dónde va a cerrar el diagrama. ¿Sí? Y es muy importante saber estas cosas. Porque nos permiten trazar los diagramas más rápido y trazarlos con cierta coherencia respecto de lo que pasó, de lo que hay arriba, ¿no? Entonces, ahora bien, yo sé con qué pendiente yo sé qué pendiente va a tener el diagrama. ¿Sí? ¿Qué pendiente va a tener? Va a tener la pendiente que corresponda al valor del corte en cada lugar. ¿Sí? Entonces, la pendiente del diagrama en todo este trecho va a ser 1. 1 y positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corte vale 1 en todas partes acá. Entonces la pendiente vale 1 en todas partes. Entonces es como si yo tuviera pendiente siempre igual. ¿Sí? Entonces, puedo empezar trazando el diagrama. Esta es una recta muy sencilla. Recta que arranca en 0 y tiene pendiente 1. ¿Y hasta dónde vale eso? Hasta acá, que es donde tengo el cambio brusco de pendiente. ¿Sí? Entonces a partir de allí vengo ¿sí? ¿Por qué la dibujo para abajo? Porque los positivos del momento son para abajo. ¿Sí? Por convención. ¿Sí? Si a alguno le resulta muy incómodo, lo dibuja para arriba, pero le indique bien los signos, así estamos todos de acuerdo. Entonces, llegué hasta acá. Ahora lo que tengo es un cambio de pendiente. ¿Sí? ¿A dónde va a parar la pendiente? La pendiente va a pasar de ser 1 positivo a ser 1 negativo. Yo no me lo escribí acá, no sé si se me borró. ¿Sí? 1 negativo, y esto da igual, porque acá el diagrama de corte es todo constante. Como el diagrama de corte no cambia, la pendiente del diagrama de momento no cambia. ¿Sí? Esto es constante, por lo tanto la pendiente también tiene que ser constante. ¿Sí? Necesariamente. Entonces, ¿qué pasó acá? Arrancamos y vamos para allá. ¿Por qué vamos para allá? Porque es negativa. Recuerden que acá los negativos están para este lado. ¿Sí? O sea que me voy apuntando para el otro lado. Entonces, la pendiente va a venir a ser así. ¿Y dónde tiene que terminar? Y tiene que terminar ahí. O sea, a priori yo ya sé que mi diagrama tiene
pendiente 1 en una parte, pendiente -1 en otra parte, que arranca en 0 y termina en 0. Esas son todas cosas que yo ya sé. ¿Sí? Sé dónde tiene pendiente 1 y sé dónde tiene pendiente -1. Lo único que nos falta ahora es determinar cuánto vale este punto, ¿sí? Y de pronto ver si esto efectivamente se cumple, ¿no? O sea, que yo voy de acá hasta acá en este salto, y de acá hasta acá se cumple que cierra, digamos. Eso sería lo que tendríamos que buscar, porque los diagramas todos cierran. Entonces, si quiero saber cuánto vale el momento acá, ¿sí? Me valgo de esto. ¿Y cómo me valgo de eso? Y yo sé que el momento en x es la integral entre 0 y x de la función corte. ¿Sí? Fíjense que el momento en x, acá será x, ¿sí? En esta coordenada, es la integral entre 0 y el final, ¿sí? O sea que el momento acá es el área debajo de la curva corte, ¿sí? Entre el principio y el punto donde quiero calcular. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con la carga distribuida. O sea, si yo fuera a hacer esto con la carga distribuida y en el corte, es igual, ¿sí? Fíjense que acá, este pedacito, si nosotros nos quedáramos solamente con esto es como si fuera una carga distribuida uniforme, y esto que tengo acá abajo es el diagrama de corte, que correspondería a esa carga distribuida uniforme. Fíjense que se heredan, el tratamiento es exactamente igual, ¿sí? La única diferencia es que el corte es un esfuerzo en forma de fuerza, y el momento es un esfuerzo en forma de par, digamos, de cupla o de giro. Entonces, ¿tengo que resolver esto? Bueno, resolver esto es súper trivial. Ni siquiera es necesario hacer la cuenta. Resolver la integral. ¿Por qué? Porque la integral no es más que el área debajo de la curva. Acá usamos la segunda interpretación geométrica. La primera interpretación geométrica que hacemos nosotros es esta. La derivada es la pendiente. Fue la que usamos acá. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es la otra interpretación. La integral es el área debajo de la curva. ¿Y qué curva tengo acá? ¿O qué cosa tengo ahí? Yo esto no le puse medida, ¿no? Esto se las pongo. Bueno, lo que yo tengo ahí es un rectángulo. Entonces el valor del momento acá es el área debajo de la curva, de esta curva constante que tengo acá, y no es más que el área de este rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué no es más que el área de este rectángulo solamente? Porque acá arranca en 0, entonces no hay más nada que sumarle. ¿Sí? Entonces, el momento acá va a ser, si esto yo le puse 6 metros, esto lo vamos a poner a 3, entonces este punto que está acá, esta cantidad, es 3 kilonewton por metro. ¿Sí? Si quieren podemos resolver la integral. La integral es fácil de resolver. M en 3, vamos ya a ponerle cosas, es igual a la integral entre 0 y 3 metros de la función corte, que es 1 kilonewton. Diferencial x. Esto es 1 kilonewton por x entre 0 y 3. Y esto es 3 kilonewton metro. ¿Sí? Es el área bajo la curva. ¿Sí? Profe, ¿te puedo Fíjense hacer- que... Sí, sí. No, te quería hacer una duda. Sí. Si el esfuerzo externo del vínculo, creo que era doble, Sí. sería 2. Sí. ¿Esa altura sería 6? Si esto fuese 2, ¿sí? Claro, Vos decís, si esta cosa acá sería 6, algo así. claro, sí. Y sí, porque sería el área debajo de la curva, sería 2 por 3. Ah, bien. ¿Sí? No cambia, digamos. O sea, si lo multiplico por 2 y duplico la altura, duplico el área, digamos. Como que le apilé otro pedacito. Bien. Profe, Sí. yo tengo una duda, o sea, con respecto a esto, si tuviera un momento aplicado, Sí. el momento ese aplicado, o sea, ¿sería para toda la función o sería aplicado solamente en un tramo? Está aplicado en un punto, es igual que una fuerza. ¿Sí? Cuando vos tenés una fuerza Ah, aplicada, esta se aplica en un lugar, se aplica acá. sí. ¿Sí? Entonces cuando vos tenés un momento aplicado, y el efecto es el mismo. O sea, si vos tenés una fuerza para abajo, fíjate que a mí me produce un salto en el diagrama de corte. ¿Sí? Y si Sí. tuviéramos una fuerza axil aplicada, sería un salto en el diagrama axil. Digamos. El corte y el corte y el axil se basan los dos en esta misma relación. Digamos.
En el axil tal vez hay que mirar con más cuidado el signo, pero después es igual. En el caso del momento es igual, si vos tuvieras acá un momento aplicado, lo que tendrías acá es un salto. ¿Sí? ¿Y para dónde va a ser el salto? Y va a ser positivo o negativo de acuerdo a la dirección de este momento. ¿Sí? Si el momento en este caso fuese así, estaría en el positivo de la convención, entonces yo tendría un salto positivo acá. ¿Sí? Si querés ahora lo agregamos y vemos qué pasa con este, o hacemos un caso empotrado donde el momento aparece como reacción de vínculo, es lo mismo. O sea, es un refuerzo puntual de todas maneras. Bueno, dale. Bien, entonces fíjense que hasta acá usé, para el momento, es muy importante reconocer la relación funcional que hay entre la derivada y la pendiente y entre la integral y el área, porque esto nos permite no tener que pasar por todo esto. Fíjense que yo no estoy resolviendo, o sea, lo estoy resolviendo intrínsecamente al calcular el área. O sea, si yo digo el corte acá es 3 kN porque es esta área, es lo mismo que resolver esto. ¿Sí? Y está bueno poder resolver esto en esta cuenta porque lo reconozco como el área debajo de la curva y no tener que ponerme a hacer la función, la integral y no sé cuánta otra cosa. ¿Sí? Esto se vuelve más interesante cuando hagamos un caso con carga distribuida, ¿sí? Donde esto se vuelve lineal y la integral es una función cuadrática y las integrales se hacen más largas y más difíciles y sigue siendo el área debajo de la curva. Siempre es el área debajo de la curva. Ahora lo que me queda es ver si esto cierra. ¿Sí? Porque yo acá digo, sí, la pendiente es 1, fantástico, pero ya tiene pinta de que sí, porque esto es recontra simétrico, ¿no? O sea, lo esperable sería que cierre. Pero cierra, sí, cierra. Fíjense que el área debajo de esta curva también es 3 kN negativa. ¿Sí? Entonces la variación total de momento que yo tengo entre este punto y este punto es menos 3. ¿Sí? Con lo cual, si yo acá tengo 3 y la variación total es menos 3, cierra va a 0, o sea que estamos en paz, digamos. Y entonces voy hasta allá. En principio puedo trazar estas dos porque yo ya las conozco, y después puedo verificar que la cosa funcione. ¿Sí? Vamos a agregarle cosas. Así vamos cubriendo las otras cosas que fueron apareciendo. En principio voy a borrar los diagramas porque ya no me van a servir. Vamos a agregarle. Antes de pasar a carga distribuida, vamos a poner la carga inclinada, que era un poco lo que contaban por allí. Yo acá voy a hacer trampa, voy a hacer una fácil. A esto le voy a poner 5 y le voy a poner la relación 4,3. Así no me tengo que andar molestando por las proyecciones. Y acá le vamos a agregar un momento positivo, así, de, pongámosle, 1 kN metro. ¿Sí? Entonces, ahora hay que resolver las reacciones de vínculo. En principio la más fácil es la horizontal, porque va a ser directamente la componente horizontal de la fuerza que tenía por allá. Esta va a tener que ser en esta dirección, porque la componente horizontal viene para acá. ¿Sí? ¿Y cuánto va a tener que valer? ¿Cuánto vale? 4. 4 kN. Ahora ya que nos estamos poniendo en destreza respecto de los esfuerzos, esta fuerza de 4 kN a la barra, ¿qué tipo de esfuerzo le produce dentro de los esfuerzos axiles? ¿Un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión? De compresión. De compresión. De compresión. Exacto. La barra va a tener esfuerzos de compresión en este tramo. ¿Sí? En este tramo no va a tener nada, ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora me queda resolver las otras reacciones, las otras dos reacciones de vínculo. Yo voy a ir haciendo, ustedes hagan las cuentas, yo voy haciendo una cuenta aparte y vemos a dónde llegamos. Antes de pasar esto, vamos a ponerle un numerito más fácil a esto, para que nos quede algo un poco más redondo. Pongámosle 2. Sí, creo que con 2 mandar, para que no quede tan feo. Entonces, yo lo voy a ir haciendo, ustedes háganlo también, ¿eh? Y después cruzamos datos. Eso. Los vínculos Sí, externos tendrían que sí, ser... había que borrarlos. Entonces, yo voy a tener esta primera parte, que voy a tener así, así, y después voy a tener una fuerza así, y otra fuerza así,
Si esos dos. Y esto va a ser. Entonces, esto va a ser 1,83. Esto, 1,17. Bien. Bueno, ¿llegaron? ¿Están bien? ¿Cómo le dieron las reacciones de vínculo? A mí me dieron así. Les cuento, mientras ustedes hacen las cuentas, que los que no están haciendo las cuentas se los cuento igual, la actividad que vamos a hacer dentro de un ratito es de este estilo. Así que si están muy perdidos todavía recalculando reacciones de vínculo, la actividad y diagramas, digamos, la actividad les va a resultar un poco cuesta arriba, digamos. Así que estas son cuentitas fáciles, ya estamos en el tiempo de hacerlas rápido. Yo les cuento qué es lo que hice yo, mientras tanto. Yo acá tengo un sistema de cargas. Yo no tengo ninguna necesidad de atacar el sistema completo. O sea, yo puedo atacar el sistema de a pedazos. Puedo resolver este problema de a pedazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Se lo voy a resumir en tres pasos. Yo no hice las cuentas a mano porque las cuentas son fáciles de hacer. O sea, digamos, no planteé sumatoria de fuerza, qué sé yo. Lo único que hice fue en la calculadora recién una verificación para hacer las cuentas rápido. Ustedes escríbanlas todas. La primera ecuación que hice fue sumatoria de fuerzas horizontales. Hacia allá. ¿Sí? En la sumatoria de fuerzas horizontales lo único que tenía era la fuerza vertical, la fuerza horizontal de 4 y la otra fuerza, el apoyo H. ¿Sí? Por lo tanto, de esta cuenta, que no tenía más nada, sacábamos que H es igual a 4, que fue la primera que escribí. Y es para allá. ¿Sí? La segunda cosa que hice fue trabajar exclusivamente con el pedacito de la carga, solo con la carga, no con el momento. ¿Sí? Entonces me quedé con la parte de la carga vertical, solamente. ¿Sí? La carga vertical es la carga vertical de 3, y como es simétrica respecto de los dos lados, puedo asumir que lo que pasa, las reacciones que van de la parte de la mano para la carga vertical tienen que ser 1,5 cada una. ¿Sí? Por simetría. ¿Sí? Y la tercera cosa que hice fue atacar el problema del momento. ¿Sí? El momento está aplicado en este lugar. ¿Sí? Y era igual a 2. ¿Sí? Y esto es una longitud de 6. ¿Sí? Las cuplas, ¿sí? Yo las puedo dibujar de esa manera, así como están dibujadas allí, pero esto es equivalente a tener un sistema puesto de esta manera. Así y así. ¿Sí? Donde cada una de estas dos fuerzas son iguales y opuestas, por lo tanto su resultante vertical es 0. ¿Sí? Acá no hay resultante vertical. ¿Sí? ¿Y cuánto valen? Valen lo que necesiten para poder constituir la cupla original, que era esta que yo tenía acá. Si esto es 2 y esto es 6, cada una de estas tiene que valer 2 sobre 6. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si yo calculo momento, por ejemplo, respecto de este lugar, 2/6 por 6 me queda 2. ¿Sí? Y el sentido de giro que tiene esto es en este mismo sentido. ¿Sí? Que es el sentido de giro original que tiene.
totalidad, podemos partirlo en sistemas más fáciles. Fíjense que si yo hubiera querido resolver el sistema en su totalidad, hubiera sido mucho más complicado de resolver, porque yo me planteo un momento respecto a este punto, está bien, puedo despejar directamente esta y esta otra sale por sumatoria de fuerzas verticales, pero fíjense que en cuentas muy sencillitas, si uno entiende lo que es una cupla, ¿sí? Y que cómo trabajar con ella, y de pronto que puede trabajar con las cosas de forma separada y después sumar sus efectos, eso es algo que nosotros podemos hacer. Lo vamos a ver un poquito más adelante en forma de una cosa que se llama principio de superposición. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo algo parecido a lo que hablamos hace un rato. Si yo acá tengo una carga de 1, estas dos reacciones son 0.5. Pero si yo esa carga ahora la convierto en una carga de 2, esto es como si le sumara otra carga de 1, o sea, es el mismo efecto, o sea que esto se va a pasar a 1 y esto se va a pasar a 1. Y si esto fuera 3, esto va a ser 1.5 y esto va a ser 1.5, y así sucesivamente. O sea que yo puedo descomponer mi problema en apariencia complejo en un montón de otros problemitas mucho, mucho más simples. Y eso es algo que nos van a ver hacer a nosotros una pila de veces, y es algo que nosotros aspiramos a que ustedes lleguen a hacer en algún momento. O sea, no se piensa en los problemas como si fuera un proceso que siempre tengo que hacer estos 3 pasos. Fíjense, yo acá para resolver probablemente el único paso de los que ustedes suelen hacer frecuentemente fue este. Después lo siguiente fue descomponer el problema en 2 problemas separados, y lo último fue sumar los resultados de ambos problemas. ¿Sí? Como idea de a dónde tenemos que ir, ¿no? O sea, esto es una cosa que se adquiere con la práctica, pero es bueno empezar a ver el norte, digamos, en ese lugar. Entonces, diagramas. Diagrama de esfuerzo axial, súper sencillito. Arranco con un esfuerzo axial negativo, ¿sí? Entonces, bajo. Yo lo iba a dibujar para arriba para que no se superponga, pero lo voy a dejar así. Bajo 4. No hay nada en el medio, ¿sí? Por lo tanto el diagrama no cambia. Continúa constante. ¿Hasta dónde? Continúa constante hasta que aparece la otra carga puntual. Acá esta carga que va para acá, cierra el diagrama. Sí. Negativo. ¿Qué hay acá? Acá no hay carga y no cambia nada. O sea que en este pedacito de la barra no hay fuerza. Entonces, debido a que pusimos la carga inclinada, tenemos un pedacito comprimido. ¿Sí? Solamente el pedacito del lado izquierdo. Fíjense que esto tiene relativo sentido, que sea así, y es bueno que uno se lo piense. ¿Por qué? Porque yo acá estoy apretando de este lado, ¿sí? Y de este lado es donde tengo la oposición al movimiento. ¿Sí? En el extremo izquierdo tengo el vínculo doble, entonces la barra en ese lugar no se puede desplazar lateralmente. Entonces, como la barra no se puede desplazar lateralmente y está siendo empujada por este lado, es en este tramo donde voy a tener los esfuerzos de compresión. ¿Sí? Fíjense que en este tramo que yo tengo acá, tengo el vínculo, si bien tengo la fuerza aplicada a toda la barra, si uno quiere, acá tengo un vínculo simple. Entonces, si este tramo se desplaza un poquito para acá, pongámosle que este tramo se acorta y pasa a medir esta longitud, este vínculo simple se puede desplazar para allá, porque lo permite el propio vínculo, se puede desplazar lateralmente. Entonces, como este tramo no tiene posibilidad de resistirse a la tracción o la compresión, porque se puede mover, o sea, justamente porque el movimiento está permitido, entonces es lógico que en este lugar no haya esfuerzos de axiles. ¿Sí? En este tramo sí, en este tramo no. Sí. Si tuviésemos un vínculo doble donde está el simple, ¿habría esfuerzo de tracción de esa parte de la barra? Tal cual. Es más, eso era algo que yo les iba a plantear recién. Si invirtiéramos los vínculos, si acá tuviera un vínculo doble y acá tuviera un vínculo simple, lo que pasaría es que yo acá tendría ningún esfuerzo de este lado y tendría tracción en este otro lado. ¿Sí? Exactamente por los mismos motivos. Si acá la fuerza está haciendo para allá, ¿sí? Esta hacia aquel lado, entonces estira esto y la reacción de vínculo obviamente va a tener que venir para este lado. Entonces va a generar tracción. Este pedacito de la barra, estaría traccionado. Y no tendría nada, porque en realidad es libre de moverse lateralmente. ¿Sí? Entonces, desde la fuerza para acá tendría algún tipo de esfuerzo axial, contando este doble, ¿no? Y si este fuera simple, de la fuerza para allá no tendría nada. ¿Sí? Porque la barra es libre de moverse en ese trecho. ¿Sí? Buena la apreciación. Casi me olvido de hacerles el comentario. Pasemos a los esfuerzos de corte. Esfuerzo de corte.
Cuando pasamos a los esfuerzos de corte, acá tenemos un corte positivo de 1,17. El análisis de este es igual que el del otro. Corte positivo de 1,17. No pasa nada acá en el medio, o sea que Q es igual a 0, por lo tanto, B' es igual a 0, entonces la pendiente es 0, o sea que es constante. O sea que nos vamos constante hasta acá. Así. Tenemos un salto de 3, ¿sí? Que es la parte vertical. ¿Sí? Algo así. Y después, otra vez, acá no hay nada, Q es igual a 0, B' es igual a 0, entonces constante. Y acá tenemos lo que queda. Y a la Fíjense derecha que te va a esto, quedar negativo, ¿cierto? Perdón. Porque a está en la el derecha, sentido contrario al que tiene que estar. acá y acá, tal cual. Claro. Estos son los signos. En el corte y en el esfuerzo, vamos a poner una flecha general acá, en esto sumo para arriba. En el de flexión sumo para abajo. O dibujo para abajo positivo, digamos, para ser más claros. Fíjense que acá cierra el diagrama, porque yo acá subo 1,17, vengo hasta acá, bajo 3. Si yo a 3 le resto 1,17 me da 1,83. Sigo constante, me queda menos 1,83, subo 1,83, que es este valor, y se cierra el diagrama. ¿Sí? Pasemos al diagrama de flexión. ¿Sí? El diagrama de flexión tenemos una carga puntual aplicada. La carga puntual es el momento aplicado, ese que tengo yo allí, lo tengo en este lugar. ¿Sí? Entonces, esto es un momento Perdón, profe, positivo. ¿cuál es la Sí, distancia vertical? No sé cómo explicarlo. Lo marco, permiso. sí. Muy bien. Digamos, desde este punto hasta este punto. A ver. Acá, a priori, lo que nos interesa a nosotros es la distancia total. Entonces, yo sé que, porque esto tiene una resultante de 3, ahora voy a tu respuesta, pero como yo sé que esto es una resultante de 3, todo esto vale 3. ¿Sí? Y la distancia que hay de acá hasta acá es la misma que hay de acá hasta acá. ¿Sí? Porque esta es constante. Bien. ¿Sí? Entonces, esto es 1,17, que es esto, perdón, no lo escribí. Por acá, y más. ¿Sí? Este salto total que yo tengo acá, todo esto es 3. ¿Sí? Y lo otro es 3. 1,83. Y lo otro es 1,83. Perfecto. ¿Sí? Y ahí cierra. ¿Sí? Bárbaro. Está bueno que lo haya marcado, porque yo por ahí lo hago rápido, no le pongo los números, y si se me pierden, es bueno que me avisen. Entonces, si estamos claros hasta acá, paso al de flexión. Cuando voy al de flexión, tengo un momento aplicado. El momento aplicado acá, funciona igual que la carga puntual acá. ¿Sí? La carga puntual acá, ¿qué hizo? Produjo un salto, lo mismo que las reacciones de vínculo, producen saltos, discontinuidades. Bueno, acá el momento aplicado produce lo mismo, produce una discontinuidad. El momento aplicado es positivo, ¿sí? Porque coincide en su dirección con la convención positiva de signos. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener es un salto positivo. Yo voy a venir a arrancar desde acá, 2. Voy a sacar el más porque me molesta ahí. ¿Sí? Arranco desde ahí. 2. Una vez que arranque desde ahí, me voy a valer de estas relaciones. La pendiente del diagrama de aumento es el valor del diagrama de corte punto a punto. Acá el diagrama de corte vale lo mismo hasta acá. Entonces la pendiente del diagrama de aumento va a ser igual entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces arranco con una pendiente positiva de 1,17. Así. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Sí? Luego, yo sé que acá hay un salto, paso de la pendiente positiva, esta, a la pendiente negativa, esta. Entonces paso de la pendiente positiva, esta, a la pendiente negativa, esta. ¿Sí? Como sé que el momento acá tiene que ser 0, ¿sí? Porque no hay nada, ¿sí? Es un extremo libre que puede rotar, entonces tengo que terminar ahí. Tiene que terminar ahí. Ahora lo voy a revisar. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿cuánto vale esto? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale? De acá hasta acá. 3. ¿Y el ¿Por qué área 3? del rectángulo? 5,51. A ver, eso me gustó un poquito más. Si ¿Por qué calculás, 5,51? si calculás momento en X igual 3 metros, antes de la fuerza, el valor de corte va multiplicado por 3
y como tiene el mismo sentido de rotación que la fuerza de 2 kilonewtons, sería 1,17 por 3. Por 3. Más 2, pero quedaría positivo. Claro, se termina sumando todo. Fíjate que eso que estás haciendo vos, que es la ecuación, también lo podemos resolver a partir de la interpretación geométrica, ¿sí? Porque yo acá tengo 2, a partir de acá, ¿sí? Estos 2, ¿sí? Y lo que cambia de acá hasta acá no es ni nada más ni nada menos que el área debajo de la curva, que es 1.17 por 3. Esta cajita, esta curva es una función uniforme de valor 1.17 y va entre 0 y 3. Entonces el área de ese rectángulo, que es 1.17 por 3. Entonces yo tengo 2 más 1.17 por 3. Fíjense que el área de la curva a mí me da literalmente lo mismo que cortar acá y hacer un momento en este lugar. ¿Sí? Con la salvedad de que como yo lo puedo manejar como si fuera una cuestión geométrica, me ahorro tener que escribir un montón de ecuaciones. ¿Sí? Esto da 5,21, lo voy a hacer yo la cuenta por las dudas. 5,51. Porque 1,17 por 3 es 3,51. Donde esta parte está formada por 2, que era lo que ya traía, y 3.51, donde 3.51 es 1.17 por 3, que es el área bajo la curva, que es la integral. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora lo que me queda ver es el diagrama de sierra. ¿Sí? Si este salto de acá hasta acá, efectivamente es 5,51. Esto obviamente es positivo, ¿no? Entonces, no hay más que hacer la misma cuenta que hicimos antes. Es el área debajo de la curva. Si yo quiero saber cuánto va a cambiar el momento entre este punto y entre el punto inicial, perdón, entre este punto y este punto, no es más que el área debajo de la curva de corte que está para acá. ¿Sí? Es 3 por 1,83. Que es 5,49, me dio a mí, que es la aproximación del 83 y el 17, digamos, tenemos un 0,02 de diferencia, estamos en paz. Así que esto efectivamente cierra. ¿Sí? Este diagrama, le voy a sacar todo lo que está en el medio, es todo positivo. Fíjense que acá el momento aplicado lo tratamos como un salto, igual que tratamos las fuerzas aplicadas, ¿sí? A los fines del diagrama. Acá el diagrama quedó asimétrico, ¿sí? Tiene que serlo porque digamos, ya la estructuración de las cargas no es simétrica, entonces ya no podemos quedarnos con la simetría de antes. Y fíjense que acá tiene una pendiente suave hasta este punto y acá tiene una pendiente más alta, ¿sí? Esto se ve clarito porque entre este punto y este punto tengo este salto, y entre este punto y este punto tengo este otro, digamos, ¿sí? El salto es mucho mayor. O sea que como las distancias son iguales, las pendientes necesariamente están más altas que esta. ¿Sí? Solo para verlo gráficamente. ¿Sí? Bien. Hasta acá más o menos estamos. No sé si quieren que veamos algún caso más, pero en general el análisis es siempre igual. Hagamos uno con carga distribuida. Yo, profe, quería ver el del tema de cómo iba la curvatura en momentos, cuando bien, era sí. cuadrático. Sí, hacemos uno con carga distribuida. Perdón, Sí. yo tengo una consulta con respecto a esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en ese salto que me generó ese momento, tengo justo una columna? ¿El gráfico de esa columna tendría que ser 2 también en ese punto, el momento? Depende, ¿eh? Depende si el momento ese aplicado proviene de la columna y el tipo de vínculo. Digamos. Depende de la vinculación, fundamentalmente eso. En realidad, si vos tenés un sistema así, digamos, si vos estás articulado en este lugar y tenés el momento aplicado en este lado, el momento aplicado arranca acá. Y sería así el diagrama como lo dibujamos recién, si fueran las mismas cargas, ¿no es cierto? Sí. Si vos tuvieras acá un vínculo rígido, es decir, que la flexión se transfiere, y tenés un momento aplicado acá, ¿sí? Sí. En realidad lo que tenés que hacer es el equilibrio del nudo para ver qué es lo que pasó, ¿sí? Porque vos, en principio, yo no sé si la columna trae o no trae flexión por acá, ¿sí? Sí. Entonces ahí lo que habría que hacer es aislar este nudo, y decir, bueno, ¿qué pasa en ese nudo? En ese nudo tengo el momento aplicado, y además tengo los momentos que correspondan a los extremos, ¿sí?
Si yo ya conozco este, por equilibrio puedo calcular este y ver qué es lo que pasó. Claro. El único caso es donde se desdobla, donde decir, bueno, si yo conozco este, pasa a ser este otro, es cuando esto no existe. Cuando son dos barras, ¿sí? ¿Sí? Y no hay cosas aplicadas en el medio, o sea, dos barras, sin esfuerzos, sin cargas. Entonces ahí este pasa a ser este automáticamente y si son iguales. ¿Sí? Pero todo se resuelve por equilibrio. O sea, en general, estas dudas seguro que te van a aparecer en el examen, te van a aparecer en los lugares más inhóspitos, porque yo te la voy a contestar ahora, y cuando vayas a tener que resolver algo, seguro que se te va a decir, uy, ¿qué fue lo que me dijo? Bueno, lo que tenés que agarrar es equilibrio. La respuesta a todas las preguntas, o al 99% de las preguntas de por lo menos todos estos temas, son el equilibrio. O sea, si vos tenés alguna duda, aislá un pedacito, haces equilibrio y ahí te quedas tranquilo. Bien, bueno, gracias. Bien, lo vamos a hacer rapidito. Hoy tenemos, de paso les cuento mientras voy borrando esto, hoy tenemos la actividad, para los que quieran participar, la actividad va a arrancar a las 10:15, así que esta clase la vamos a terminar en un ratito ya, digamos, no más tarde de las 10 para tener un minuto que yo necesito hablar con la asistente antes de que arranquemos, y ustedes tengan un respiro también entre una cosa y la otra. Les comento también, por si no leyeron el mensaje, tenían que intentar resolver algunos ejercicios de una lista. La idea era que la resolvieran con los mismos equipos de trabajo, para no tener que armar comisiones de vuelta, con los mismos equipos de trabajo con los cuales trabajaron en la tarea. Cuando vayan a ingresar a los enlaces, allí esas comisiones se van a disolver. ¿Sí? Cada uno ingresa con su número, no es que tienen que entrar por comisión a un enlace, van a entrar por orden alfabético. Entonces por ahí las comisiones se desarman, los vamos a volver a reunir al azar en grupos. Entonces el trabajo, digamos, en comisión era solamente para presentar esta primera parte. Después vamos a trabajar dentro de la tarea en grupos distintos con lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. No se preocupen si quedan separados en los enlaces, no es la idea que sigan trabajando en el mismo equipo para lo que vamos a hacer en clase. Les cuento por las dudas porque por ahí les va a resultar un poco confuso. Bien, vamos a hacer eso. Profe, entonces nos unimos todos a un solo enlace. No, van a ver enlaces, no va a ser como la otra vez, van a ver enlaces por orden alfabético. Ustedes entran al que les corresponde según su apellido. Listo, porque en la lista estaba según en la comisión. Está bien. Sí, la lista perdón, ¿qué lista? Capaz que yo le estoy diciendo... Habían subido una lista que decía qué ejercicio nos tocaba cada comisión y claro, al lado sí, el número del enlace al que nos teníamos que conectar. No, eso es lo que tal vez ha quedado remanente. A ver, esperen que lo voy a consultar. Porque lo último que habíamos hablado ayer era que entraban en orden alfabético. Tal vez lo del enlace quedó remanente de cuando les pedimos para la tarea. ¿Sí? Que la tarea no, el aviso está puesto que hay que ingresar al enlace que nos indicaron en la lista. ¿En la lista? Ok, bueno, entonces no me hagan caso. Yo no vi el último mensaje. Estamos un poco desencontrados con el asistente con algunas cosas. Porque los dos estamos con demasiadas cosas en el medio. Nosotros no pudimos entregar por el Moodle. No sé si vamos a tener posibilidad igual de participar. Tenemos la tarea hecha, se la mandé a Dominique por mail, pero bueno, porque se cerró justo la entrega. Bien, la entrega pueden participar en calidad de oyentes, digamos. No se quedan con los puntos, digamos. Yo les recomiendo que participen igual, 2 puntos son muy poquito, y la tarea suma, igual suma, digamos. Pero los horarios, digamos, nos pusimos horarios más o menos estrictos para que puedan revisar también las asistentes las cosas, porque si todos entregan un poco más tarde, ellas ahora a las 8 de la mañana arrancaron a revisar lo que ustedes les mandaron, y si empiezan a entregar más tarde no hacemos tiempo para revisar las cosas y no llegamos. ¿Sí? Entonces el horario era más que nada para poder trabajar mejor con ustedes. Así que si no alcanzaron, aunque sea, conéctense para poder ver cómo se desarrolla la actividad y qué es lo que vamos a hacer. De todas maneras, si le escribiste a ella y te contestó, fíjate que te contesta. En principio yo calculo que te va a decir que hay más de oyente, pero si ella te da el ok para participar como activo, manejalo. Supongo que dependerá de qué tan tarde lo hayas enviado. Bien. Eso, entre paréntesis, hago un paréntesis muy cortito. Tengan en cuenta, cuando nosotros ponemos límites, los límites hay que respetarlos. ¿Sí? No se la jueguen a llegar justito.
Porque los límites, así como los tenemos nosotros acá, el día de mañana van a haber límites del tiempo de presentación en una limitación, en una licitación, en una presentación a concurso, hay muchas cosas que tienen límites bien concretos de finalización. Entonces acostúmbrense a respetar los límites que están escritos. ¿Sí? Porque eso que hay que no llegue por una hora, en la vida profesional no llegaste y te lo perdiste. Entonces acostúmbrense desde ahora a comprometerse con los límites. O sea, si quieren participar, y lo mismo con los exámenes. El examen dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que sea que dure. Ese es el tiempo que tienen que ocupar para hacerlo, y después no llegué porque el sistema no sé qué. O sea, jueguen con las reglas del lado de adentro. O sea, no traten después de entrar porque se tardaron un rato más y después no lo alcanzaron a subir, o lo que sea. ¿Sí? En la virtualidad obviamente se entiende que ustedes no, por allí, pueden tener algún problema en la parte digital, pero hasta ahí nomás, digamos. O sea, no es que es una cosa tan común. Eso sería lo mismo con el examen, se termina en 3 horas, en 3 horas nos levantamos y nos vamos, y el que no entregó, no entregó. Bueno, es más o menos la misma idea. Así que acostúmbrense a manejarse un poco más holgados con los tiempos, sobre todo eso, porque por ahí capaz que tenés un problema y por 5 minutos no entregaste, bueno, pero porque en realidad llegaste re justo. ¿Sí? Esa es mi recomendación para la materia y para la vida en general, ¿sí? No se la jueguen a llegar al último minuto. Porque en algún momento, y más le digo en la vida profesional, el último minuto, primero no está bien visto, y segundo es jugarse todo por todo, un montón de trabajo que tal vez hicieron que se pierde. ¿Sí? Entonces traten de no llegar a eso. ¿Sí? Esa humilde recomendación. Esto por acá, vamos a volver a poner Voy a poner una carga triangular solamente. No, vamos a arrancar con la carga esta común para no andarnos con demasiado lío. Volvamos a nuestro 6. Volvamos a nuestro 2. Y ya. ¿Cuánto valen las reacciones de vínculo? 6 y 6. Las verticales valen 6, para arriba, ¿sí? Cuando vayan a hacer una descripción de algo, háganla completa, ¿sí? Desde verticales, las 2, 6, sentido Perdón. horizontal para arriba. No, lo digo a modo de respuesta para que aprendamos a responder. A mí esto me pasa en el curso presencial también. Le digo, ¿cuánto vale el área de este círculo? Y me dicen 2. ¿Y 2 qué? 2 centímetros cuadrados, 2 centímetros, Claro, 2 claro. metros, 2 metros cúbicos. ¿Sí? Nosotros trabajamos con unidades, necesitamos las unidades para entender de lo que estamos hablando. Y a mí me interesa que ustedes hablen con unidades, con sentidos y con todo ese tipo de cosas, porque por allí hay cosas que están haciendo mal y que de esa manera las podemos visualizar. Digamos, si ustedes contestan con el número pelado, no sabemos si entienden que esto es kilonewton sobre metro o es kilonewton por metro, hay qué diferencia entre una y otra. Entonces por eso me interesa que no es por molestarlos, digamos, no es redundante, digamos, decir 6 kilonewton para arriba. ¿Sí? Bien. Diagrama de corte, de esta ya más o menos lo conocemos, pero lo vamos a hacer igual. 6 para arriba, 6 kilonewton. Arrancamos con una cosa vertical acá. ¿Sí? Acá la carga distribuida, acá hay carga distribuida, acá Q es igual a 2 y es constante. Antes Q era igual a 0, ¿sí? Ahora Q es constante. ¿Sí? Entonces, como Q es constante, significa que la pendiente del diagrama de corte es constante. ¿Sí? Y como la carga va hacia la fibra de referencia, me sigo olvidando de dibujarla, cuando la carga va hacia la fibra de referencia, entonces, como esto es 2 positivo, entonces la pendiente va a ser 2 negativa. ¿Sí? ¿Dónde? En toda la viga, en este caso. ¿Sí? Y recalco en este caso porque depende, obviamente, de qué cosa estudiemos. De acá hasta acá. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser este salto total? 12 kilonewton. 12. ¿Por qué 12? Porque son los 6 de arriba más los 6 de abajo. ¿Y cuáles son los 6 de arriba y los 6 de abajo? En los 6 de arriba sería la reacción, el esfuerzo interno en realidad vertical, que va hacia arriba por el diagrama, el sistema de ¿Puede signos. ser que sea porque recorre la distribuida la barra, la distancia que recorre y los 2 kilonewtons, digamos? Algo, ahí me está O gustando. sea, que la resultante total de la distribuida sería el salto que tiene. Exacto, ahí va. Fíjense que
el corte en X, acá vale lo mismo que en el momento, es igual a la integral entre 0 y X de la función carga distribuida, pues siempre que esta negativa, siempre que vaya para abajo, yo siempre hago énfasis en esto para que no lo olvidemos, diferencial X. ¿Sí? Acá nosotros, nuestra barra arranca en 0 y termina en 6, o sea que el corte en 6 va a ser la integral entre 0 y 6 de menos 2. Diferencial X. ¿Sí? Más una constante. ¿Sí? Esto que yo tengo acá es el área debajo de la curva de qué cosa, de la carga distribuida, de esta. ¿Sí? Entonces la diferencia entre un punto y el otro, o sea, la diferencia entre lo que pasa en esta parte y lo que pasa en esta parte, es lo que me da esto. ¿Sí? Y eso no es más que el área, acá volvemos, esto es una cajita cuadrada, el área de un rectángulo la saben calcular todos, ¿sí? Es 2 por 6, ¿sí? Es 12. ¿Sí? Y esta constante de integración es el valor de corte inicial, ¿sí? Que es este que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces esa diferencia va a ser esto, que es el área de la función distribuida. ¿Sí? Es un poco lo que charlamos la clase pasada, solamente que en la clase pasada se lo puse en términos generales, como pensando en la carga, y acá ya podemos, como estamos terminando con el tema, ya podemos hablar un poco de integrales y avanzar un poquito por allí. ¿Sí? Jorge, cuidado con eso que es porque donde yo empiezo, donde yo termino, porque en realidad, si vos tenés mal calculadas, este ejemplo es muy trivial, pero si yo tengo mal calculadas las reacciones de vínculo, lo voy a hacer cerrar al diagrama, y en realidad el diagrama no está cerrando. Entonces, no empieces el diagrama por el final. O sea, yo arranco en 6, tengo que bajar 12 porque es el área de acá, y después tendrá que cerrar por los 6. ¿Sí? No lo hagas bajar los 12 porque 6 y 6, entonces tengo que venir a los 12. ¿Sí? Cuidado con eso. No está mal, digamos, no es que digo que es terrible, sino tengan cuidado con eso, o sea, no hagan dar el diagrama. Fíjense que dé, o sea, recórranlo de principio a fin. Perfecto. Entonces, esto ahí. Esto tiene que ser 12 porque es el área debajo de la carga distribuida. ¿Sí? Uso todo esto porque no hay ninguna otra cosa más que la carga. ¿Sí? Entonces, esto es una función continua que arranca acá y termina acá. ¿Sí? Entonces, esto es positivo, esto es negativo y ya estamos. Vamos al momento. Y ya con esto terminamos. Los momentos en el extremo inicial y en el extremo final tienen que ser 0. ¿Sí? Tienen que ser 0 porque físicamente el sistema funciona de esta manera. El giro acá y el giro acá están permitidos. Entonces son lugares donde yo ya sé cuánto vale. En principio acá lo voy a usar para empezar, el punto inicial, lo voy a ir como punto inicial del trabajo, y acá hoy lo voy a usar como punto de cierre para verificar que dé 0 específicamente. Ahora vamos al tema de las pendientes. Acá el tema de las pendientes es muy similar al tema al que vimos al principio. Fíjate que acá el corte arranca con un valor grande, ¿sí? Un 6, digo grande respecto de, y en este punto, que sería el punto medio, a mí no me queda muy a escala, pero sería el punto central, a 3 metros, vale 0, y acá invierte, y se empieza a volver negativo. Entonces acá arrancamos con una pendiente positiva grande, ¿sí? Cuando llego a este punto, tengo pendiente 0, porque el corte vale 0, ¿sí? Entonces, tangente horizontal, y cuando llego a este punto, tengo pendiente negativa grande. ¿Sí? Entonces, con estos 3 puntos nada más, vos ya sabés cómo cuelga la parábola. ¿Sí? La parábola va a ser así. Necesariamente para que sea tangente en esos 3 puntos. En esos 3 lugares donde yo la pendiente la conozco. Entonces la parábola va a terminar siendo de esta manera. Uy, esperen que se me deslizó la mano. ¿Sí? Obviamente toda positiva, porque acá arranco de 0 y arranco con pendiente positiva, o sea que ya para acá es positivo, llego hasta acá y después empieza a decrecer. ¿Sí? Acá aumenta hasta este punto y después decrece hasta este punto. Pero bueno, hasta acá ya aumentó, o sea que el decrecimiento es simplemente para llegar hasta el 0. ¿Sí? Fíjense que acá se verifica como el sistema es supersimétrico, podemos fácil determinar cuánto vale el momento acá. ¿Sería la fuerza por la distancia que hay hasta ahí? Sí, fuerza por distancia. Trabajemos con otras cosas más fáciles. 3 sería. Si yo el área del triángulo, tal cual. ¿Sí? Acá el momento en 3, que es lo que estoy queriendo averiguar, no es más que la integral entre 0 y 3 de la función corte.
más alguna constante de integración. La constante de integración nosotros sabemos acá que es 0, en principio, porque en el momento arranca en 0, entonces no necesito más constante. Esta, que yo tengo acá, no es ni más ni menos que el área debajo de... Esta es la curva corte, ¿sí? Y la integral que yo voy a calcular es el área debajo de esta curva, ¿sí? O sea que el momento acá, el momento en 3, no es más que el área de todo este triángulo, que es 3 por 3, 9. 9 kilonewton metro positivo. ¿Sí? Y para el otro lado tengo un triángulo simétrico, así que me garantizo que cierra, ¿sí? Porque estos también son 3. A mí me quedó mal dibujado, pero estos también son 3. Y estos son 6. O sea que llegamos a la misma cosa, ¿sí? Esto me va a hacer ir hacia el lado positivo, porque es toda positiva la función, y esto me va a ir al lado negativo, porque es toda negativa la función. Entonces acá me voy desde 0 a más 9, bajando porque esto es positivo, porque esta área es positiva, y después me voy de más 9 a 0, porque esto me lleva menos 9 hacia el 0. ¿Sí? O sea, me genera un momento hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Gracias. Esto es una cosa que requiere mucha práctica. O sea, yo no pretendo que ustedes aprendan esto de un día para el otro, ¿sí? O sea, esto es una cosa que hay que observarlo, pero sobre todas las cosas, más allá de la práctica, hay que intentar hacerlo. O sea, cuando ustedes llegan a la última parte de esfuerzos internos, es cuando ustedes tienen que empezar a dejar de hacer equilibrio y hacer cortes por todas partes. ¿Sí? Los diagramas de esfuerzos internos no se resuelven haciendo 17 cortes. ¿Sí? Los cortes eran la parte inicial donde nosotros les presentamos los esfuerzos internos para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Los esfuerzos internos son aquella cosa que si yo hago una sección, cuando separo es aquello que aparece entre las dos secciones que mantiene unidas a las dos secciones, por el sistema, o sea, producto del sistema de cargas actuantes. Es como una especie de reacción interna que evita que todas las cosas se disuelvan. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué yo cuando tengo la calculadora, si le hago esto no la puedo atravesar con el coso, si le hago esto la calculadora no se rompe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de fuerzas internas dentro de este esquema súper complicado, ¿no? Por la geometría que tiene y demás, que evitan que eso pase. Si yo hago esto, yo puedo mover mi mano alrededor del aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire no tiene esos vínculos internos. ¿Sí? Las moléculas de aire, si yo saco de la mano y uno está libre moviéndose sin problema, ¿por qué lo puedo hacer? Porque el aire no pone ninguna resistencia. ¿Sí? Si estuvieran metidos adentro de un bloque de hormigón, no podrían moverse libremente. ¿Por qué? Porque hay cosas que oponen resistencia. Lo que nosotros hacemos cuando calculamos esfuerzo interno es justamente calcular esas fuerzas de resistencia que se oponen a la acción de las acciones externas, digamos. En el caso nuestro son las fuerzas que pueden provenir del uso, que pueden provenir del peso propio, que pueden provenir de otros elementos estructurales y demás. Bien, Joaquín, última pregunta rapidita y terminamos por ahí, así ya tenemos tiempo para la actividad. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a si uno aplica un momento en un punto, ¿no? ¿Cómo esa parábola llega con el salto ese hacia un extremo? Si nosotros tuviéramos un momento aplicado acá, habría que resolver el problema de vuelta, para empezar. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos, pongámosle que tenemos un momento aplicado. ¿Sí? Si tengo un momento aplicado acá, lo más probable es que las reacciones de vínculo, estas que yo tenga, no sean iguales. ¿Sí? De hecho, si tengo el momento aplicado ahí, seguramente voy a volver a tener esa distorsión que tenía con las reacciones de vínculo antes. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que el diagrama de corte lo voy a dibujar en otro color, lo voy a dibujar en verde, para que se entienda. El diagrama de corte con el momento aplicado de ese ahí seguramente sería una cosa así. ¿Sí? Entonces cuando vos te vas a trazar el diagrama de flexión, el diagrama de flexión probablemente arranque acá. ¿Sí? La tangente horizontal en otro lado, coincidente con este punto, ¿sí? Y después complete así. ¿Sí? Va a tener un esquema distinto. ¿Sí? Bien, sí, perfecto. Y si, o sea, y si sería el giro antihorario, ahí sería el salto por encima. Y si fuera el sentido antihorario, te cambia. O sea, cada opción te va a cambiar, te va a dar. Nosotros tenemos 10.000 variantes. O sea, yo no le mostramos todas las casos porque en realidad lo que hay que hacer es aprender a estudiarlo. Después uno se adapta. Si tuviéramos el giro para el otro lado, sería literalmente lo que decís vos. O sea, si el giro fuese así, ¿sí?
esto seguramente sería así, ¿sí? Porque me cambió el sentido de los momentos, ¿sí? Antes esta era la que se agrandaba cuando tenía el giro horario, o sea que si cambié el sentido de giro, se me va el sentido de restricción. Fíjate que si el sentido de giro es así, ¿sí? Yo lo que voy a tener es que esta va a tener que tener alguna componente hacia abajo para evitar esa rotación, y bueno, y esta obviamente una componente hacia arriba. O sea, entonces me van a quedar las reacciones de vínculo desbalanceadas, pero más grande la del lado izquierdo. Y si es así, voy a arrancar con un momento negativo, tal cual tenemos ahí, y depende de la magnitud de ese momento negativo ahora, esto no es necesariamente siempre igual, pero la forma sería más o menos así. ¿Sí? Fíjate que acá, de vuelta, se me viene siempre me va a coincidir esa tangente cero lo que encuentro ahí. A mí me da casualidad porque lo hice así nomás, pero esa es básicamente la idea. Si fuese mucho más grande el momento, tendría esto mucho más grande y tal vez en algún momento llegue a ser algo así, qué sé yo, pero bueno, depende específicamente del caso. En ese caso, de la proporción entre el momento y la carga distribuida. ¿Sí? ¿Qué cosa es más importante que pero en principio sí, te podría pasar eso. Esto, esta parte la voy a buscar por otro color. Esto así, tangente, es lo que pasa normalmente en los voladizos. Si los extremos en voladizos le van a quedar diagramas del pedazo que vuela, le tendría que dar diagramas de estas formas, todos negativos, tangente cero al final, ¿sí? Porque el corte en ese extremo también tendría que ser cero, y dos negativos. ¿Sí? Un momento negativo grande en el punto donde se ancla con la otra viga o con el empotramiento, y el resto del diagrama negativo y tangente cero al final. Sí, no tiene otras cargas y demás. Pero bueno, eso son todas cosas que hay que estudiar punto por punto, digamos. O sea, no tiene mucho sentido que nosotros les demos 72 casos distintos, porque en realidad no hay tantos casos como gusto, como uno se le ocurra. Como si le pongo una fuercita, si le pongo un momentito, si le pongo más inclinada, si la carga triangular, si trapezial, o sea, lo que hay que aprender es aprender a estudiarlo y a partir de allí atacar cualquier caso que uno tenga, ¿sí? No estudiar casuística. Buenísimo, bueno, gracias. Buenísimo. Terminamos acá, nos vemos en 15 minutos para la tarea. Profe, ¿la lista de asistencia la pasás? Sí, perdón. Ahora ya la tenía copiada. Déjenme que encuentre el chat. Dejo de compartir acá, chat. Acá, ahí va. Ahí les pasé por el chat la lista de asistencia, se anotan ahí y después se tienen un ratito y se conectan a los enlaces de la actividad. Así que bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos en un ratito. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Chao.